un ejercicio que es de los más difíciles que os pueden poner en examen. Lo más típico es que os pongan ejercicios estilo el ejercicio que 1, el ejercicio 2 o un diagrama de Potier o ese estilo de ejercicios que tenéis todos hechos en la lista de reproducción de máquinas síncronas y de continua. Y este ejercicio lo quiero poner porque es de los más difíciles que os pueden pedir, que no es demasiado difícil, pero es largo y hay que tener muy claro lo que se está haciendo. Entonces, el enunciado dice lo siguiente. Tenemos la curva de vacío expresada en por unidad de una máquina síncrona de 75 kVA, 400 voltios y 50 Hz. La cual, la curva de vacío es la siguiente, en la cual nos dan E sub 0 según la corriente de excitación, es decir, la fuerza electromotriz en vacío de nuestra máquina síncrona en función de la excitación que le estamos metiendo. Entonces se sabe que alimentando a una carga puramente inductiva a tensión nominal hay que aplicar una excitación de 1,375 por unidad para que la intensidad cedida a dicha carga sea la mitad de la nominal y que la reactancia de dispersión tiene un valor de 0,3 por unidad. Suponemos que las pérdidas son despreciables. Entonces nos piden tres apartados. El primero, con esta máquina funcionando como alternador, se desea alimentar una carga inductiva trifásica de 30 kW, cuyo coseno de phi es de 0,4. Para este permanente, para este régimen de funcionamiento, queremos saber la reacción de inducido, valor de la reacción de inducido en por unidad, valor de la fuerza electromotriz resultante en por unidad y valor previsible de la intensidad de excitación que habría que aplicar a la máquina. Luego tenemos el segundo apartado, en el cual con esta máquina conectada como motor a una red de potencia infinita de 400 voltios, se desea suministrar una potencia mecánica útil de 45 kW y además suministrar una potencia reactiva de 60 kVA, para compensar el factor de potencia de una instalación. ¿Qué valor tomarán para este nuevo régimen las magnitudes del apartado anterior? Y en el tercer apartado, si la instalación del punto 2, es decir, de este segundo apartado, consumía 80 kW con un factor de potencia 0,8, que suponemos que es inductivo, antes de conectar el motor síncrono. ¿Cuál será el factor de potencia del conjunto con el motor conectado y trabajando en régimen especificado en el punto 2? Es decir, tú en el punto 2 tienes la máquina conectada como motor que consumía 80 kW con un factor de potencia 0,8. Entonces, te piden, antes de conectar el motor, cuál es el factor de potencia del conjunto y cuál será el factor de potencia actual. Entonces, empezamos con el primer apartado, que era funcionamiento como alternador con una carga trifásica de 30 kW coseno de phi de 0,4. Nos piden la corriente de inducido, la corriente de la fuerza electromotriz resultante y la corriente de excitación. Como veis, nos pedían el valor de la reacción de inducido, pero lo que se suele dar es la corriente de inducido, porque es directamente proporcional. Entonces, en el primer apartado, este ejercicio lo estamos realizando en valores por unidad. Por tanto, los datos que nos han dado los ponemos en por unidad y vamos a operar con todo en por unidad. En por unidad simplemente es el valor que tú tienes, la tensión o la corriente o la impedancia, dividir por el valor base, que habitualmente tomamos como valores base los nominales. Es decir, en este caso la tensión base nominal serían los 400 voltios si no tenemos ninguna tensión más elevada. La potencia base, la potencia aparente base sería los 75 kVA del alternador. ¿Y qué más? Y yo creo que con eso ya tienes los valores base. Entonces sabemos que la tensión base es 1 por unidad, que la corriente es de 0,5 por unidad y que la corriente de excitación es 1,375 por unidad. Entonces, para el caso genérico vamos a calcular la fuerza electromotriz resultante. Como todos sabéis, la fuerza electromotriz resultante es la tensión en bornas más la resistencia del inducido por la corriente, que en este caso, como no te dan dato de la resistencia de inducido, pues esto es un 0, más la reactancia de dispersión por J por la corriente. Es decir, la tensión es 1 por unidad, son 0 grados porque lo tomamos como origen de fases, más la reactancia de dispersión, que es 0,3 J, por la corriente que circula, que son 0,5 amperios. 0,5 por unidad, que estamos en por unidad, con un argumento de menos 90 grados. Por tanto, la fuerza electromotriz resultante es de 1,15, 0 grados. Si os preguntáis de dónde saco la fuerza electromotriz resultante, os tenéis que quedar con el circuito equivalente de la máquina síncrona, en el cual tú aquí tienes E sub 0 o E sub R, habitualmente E sub 0. Tú aquí tienes la resistencia y la reactancia, y aquí ya lo conectas a la red.
¿vale? Por aquí circula una determinada corriente si es como motor, y si es como generador, lo que hace es ceder corriente a la red. Y aquí una caída de tensión V. Entonces, esta fuerza electromotriz de vacío, si tú ya has supuesto la primera resistencia, habitualmente se calcula como fuerza electromotriz resultante. De tal forma que si lo que te piden es la fuerza electromotriz resultante, conoces la corriente, conoces la reactancia de dispersión, esta es nula, por tanto no hay que considerarla, y conoces la tensión que hay en bornas, pues puedes calcular directamente la fuerza electromotriz como hemos hecho. Entonces, ¿para qué hemos calculado la fuerza electromotriz resultante? Para calcular la corriente de excitación correspondiente. ¿Cómo? Acudiendo a la curva de vacío. Para esta E sub 0. Entonces, para una fuerza electromotriz resultante o E sub 0 de 1,15, si acudimos a la curva de vacío, para 1,15 corresponde 1,25. Si no me equivoco, corresponde a una corriente de excitación de 1,25. Como sabéis del diagrama fasorial, la corriente resultante es igual a la corriente de excitación más la de inducido. Por tanto, ¿qué queremos saber? La reacción de inducido. Por tanto, queremos obtener la corriente de inducido. Vale, la corriente del inducido es la corriente resultante menos la corriente de excitación. Simplemente que los tengo intercambiados. Por tanto, es la corriente resultante, que es 1,375 por unidad, menos la corriente de excitación, que es menos 1,25 por unidad. Por eso con el signo menos, porque está restando. Que nos da una reacción de inducido o corriente de inducido de 0,125 por unidad. Por tanto, la corriente del inducido es de 0,125 por unidad para una corriente de 0,5 por unidad. Por tanto, eso es para el caso genérico. Si extrapolamos el caso que tenemos, que es una carga con un factor de potencia 0,4, la potencia reactiva, la potencia aparente es potencia activa entre el factor de potencia. Esto simplemente se despeja del triángulo de potencias. Si tenéis alguna duda, simplemente recordar que el triángulo de potencias es PQ, la potencia reactiva, y el ángulo φ. Entonces, simplemente aplicar trigonometría. Entonces, ese es P entre el coseno, que es 30 entre 0,4, que nos da una potencia reactiva de 75 kilovoltiamperios o kVA, que corresponde con la potencia aparente nominal de la máquina. Por tanto, simplemente son 0,25. ¿Por qué son 0,25? Porque si recordáis de lo que dice el enunciado, la corriente cedida a la carga es la corriente nominal medios. Por tanto, si tú estás cediendo a la carga 0,5, la corriente del inducido es la mitad, que es 0,25. Por tanto, en el segundo apartado que nos pedían la fuerza electromotriz resultante, para este caso, antes la hemos calculado para el caso genérico. Por tanto, volvemos a aplicar el circuito equivalente, que es la tensión en bornas más la caída de tensión en la resistencia más la caída de tensión en la reactancia de dispersión, que es 1 con 0 grados porque es origen de fases, más 0,3 J por 1. En este caso, en vez de menos 90, es como es carácter inductivo negativo, y arco coseno del factor de potencia, que es un 0,4. Por tanto, la fuerza electromotriz resultante es 1,25, 5,38 grados por unidad. Por tanto, si tomáis el módulo, es 1,28 por unidad. Como sabéis, de la curva de vacío nos relaciona la fuerza electromotriz en vacío con la corriente de excitación. Por tanto, la fuerza electromotriz resultante, utilizando la misma curva de vacío, tú puedes utilizarla para relacionar la fuerza electromotriz resultante y la corriente resultante, que es lo que vamos a emplear. Por tanto, si la fuerza electromotriz resultante que acabamos de calcular es 1,25 por unidad, la corriente resultante, acudiendo a la curva de vacío, es 1,75. Vale, la corriente resultante es el ángulo que tiene la fuerza electromotriz resultante más 90 grados. ¿Por qué? Porque se llevan siempre la fuerza electromotriz resultante y la corriente resultante... No, perdón. La fuerza electromotriz resultante y la corriente resultante se llevan un desfase de 90 grados. En este caso, la corriente resultante lleva 90 grados más. Por tanto, simplemente la relación que hemos visto antes, la corriente resultante se relaciona con la corriente de excitación y la de inducido, de tal forma que la resultante es la de excitación más la de inducido. Por tanto, ¿qué queremos obtener? La corriente de excitación. La corriente de excitación es la resultante menos la del inducido, que es 1,75 por unidad, 5,38 más 90 grados, 95 grados, menos el 0,25 del arco coseno del factor de potencia, que es un 0,4, que es 1,99, 97,63 por unidad, es decir, una corriente de excitación de 2 por unidad. En el apartado B trabajamos como motor.
Por tanto, la potencia que consumimos es de 45 kilovatios, consumimos una reactiva de 60 kVA, queremos saber qué potencia aparente estamos consumiendo, que por definición del triángulo de potencias esto es raíz de P cuadrado más Q cuadrado, que son 75 kVA, que casualmente estamos consumiendo la potencia reactiva, la potencia aparente nominal, perdón. Por tanto, del primer apartado sabemos que si estamos con potencia aparente nominal y la tensión nominal, es decir, con valores base, la corriente es 1 por unidad para Sn, por tanto la corriente del inducido que hemos obtenido antes es de 0,25 por unidad como hemos visto en el apartado anterior. Y ahora, ¿qué pasa? Pues estamos trabajando como motor. ¿Cuál es la diferencia? Que la resistencia ya no estaba y en vez de ceder corriente a la red, al ser motor estás absorbiendo de la red. En vez de ceder, estás absorbiendo. Por eso el sentido de la corriente es el inverso. Entonces, volvemos a aplicar el circuito equivalente. Por tanto, la tensión en bornas es la fuerza electromotriz resultante más la caída de tensión en la reactancia de dispersión, que es 1 por unidad, 0 grados porque es origen de fases como hemos dicho, bla bla bla, más la caída de tensión en la reactancia de dispersión, que es menos 0,3 J por 1 del arco coseno con un argumento del arco coseno de 0,6. Esta tensión en bornas es 1,253 con menos 8,26 grados por unidad. Vale, ¿de dónde sale el arco coseno del 0,6? Pues es el arco coseno del factor de potencia. ¿Cómo hemos despejado el factor de potencia? Pues potencia activa entre la reactiva, es decir, 45 kilovatios, entre 75 kVA, que nos da un factor de potencia 0,6, que es el que hemos puesto aquí. Vale, para este caso la reactiva es mayor que 0, por tanto el motor está sobreexcitado. Entonces el motor va a actuar como motor capacitivo. En este caso, la corriente del inducido es de 0,25 al ser capacitivo positivo, arco coseno de 0,6 menos 180. Esto es menos 180 porque está en fase con la corriente cedida como generador. Por tanto, si queremos calcular la corriente de excitación, como recordaréis, medio segundo, voy a hacer el diagrama fasorial. Tenemos aquí la tensión en bornas. Estoy haciendo el del generador, pero para este caso también me vale. La caída de tensión en la reactancia de dispersión. Aquí tenemos, ¿es sub 0 o es sub P? Vamos a suponer que es sub P. Y ahora tenemos aquí las corrientes. Vale. Esto es importante que tengáis en mente este diagrama. Porque aquí tú tienes un ángulo delta, que es el ángulo entre la tensión y la fuerza electromotriz resultante. Aquí tú tienes menos la corriente del inducido, la corriente resultante y la corriente de excitación. Que esto lo que indica es que la corriente de excitación es la corriente resultante menos la del inducido. Correcto, que es lo que hemos expresado aquí. Por eso tenéis que tener en mente este diagrama fasorial, que es para el caso de generador, pero te sirve para la relación de corriente, sigue siendo igual, ya sea motor o generador. Entonces la corriente de excitación es la resultante menos la del inducido, que es 1,6. Aquí hay 90 grados, que es lo que había dicho antes. Entonces, tú aquí tienes para la fuerza electromotriz resultante un ángulo delta, y como esto se lleva a 90 grados, es delta más 90, que son 90 más los 8,26 que es delta, menos la corriente del inducido, que es 0,25, arco coseno del factor de potencia, menos 180 grados, que nos da una corriente de excitación de 1,82 por unidad. Y entonces nos queda el último apartado, que es el más fácil de todos, que simplemente es que saber que el motor trabajando como sobreexcitado, cede reactiva y mejora el factor de potencia de una instalación. Por tanto, con una potencia activa de 80 kilovatios y un coseno de phi de 0,8, ¿cuál es el coseno phi total? Nosotros consumimos una Q, que la Q, por definición del triángulo de potencias, es P por la tangente de phi. Entonces es 80 por la tangente del arco coseno de 0,8, que son 60 kVA, perdón. Entonces, nosotros estamos consumiendo 60 kVA y 80 kilovatios y nuestro motor está cediendo 45 kVA y 60 kilovoltiamperios. Es decir, nuestro motor que consume 60 kVA y el motor que hemos puesto para que ceda 60 kVA, lo que hace es que el factor de potencia de la instalación no consuma reactiva, por tanto, sea prácticamente unitario. Por tanto, como el motor cede los 60 kilovoltiamperios de la reactiva, que se está cediendo en la instalación, tenemos 60 que se consumen menos 60 que se ceden, un consumo Q total en la instalación de 0 kVA
realmente no es 1 como tal, pero es muy prácticamente 1, por tanto el coseno de phi es 1 y tenemos un factor de potencia casi unitario en nuestra instalación. Y con esto hemos terminado. Hasta luego.